Bueno, aquí en el Parque Talampaya necesariamente hay que pagar un tour. Sí. O sea, uno saca la entrada y después pasan estas camionetas que también te cobran 4.450 cada uno. Es el paseo. Dice que aproximadamente dura... Creo que de 2 a 3 horas. 2 horas y media, dijeron. Sí. Pero acá no se puede ir por cuenta propia. Hay que sacar el ticket del tour. Nos van a llevar a ciertos lugares. Ahora vamos a ver dónde. Hace mucho frío, ¿verdad, Richard? Está lindo. Nos morimos de frío. Tuvimos que salir muy temprano para poder llegar. Llegamos 5 minutos antes. No, yo a mí que se me congelaban las manos y los pies. Los pies. Bueno, el problema mío fue que se me volcó el combustible encima. Tiene una nafta. Tengo olor a nafta. Buen perfume igual. Igual. En Uruguay para un motociclista es bueno. Sí, buen perfume. Pero el tema es que llegamos 5 minutos antes. Si hubiéramos llegado 5 minutos después, ¿a dónde van las manos? Salimos. Sí, ¿no? Estamos arriba de la camioneta y camina y camina la camioneta. Anda lindo, sí. Pero no hay nada, no se ve nada todavía. Por ahora no. El guía dice que se ve un montón de cosas, pero nosotros no hemos visto más que pastitos. Todo esto que vemos acá es el río Talampaya. En verano está inundado esto, no se puede cruzar. Hay que marcar de vuelta la vuelta. Hicimos la primera parada. Qué cañón, qué altura tiene esto, ¿no? Impresionante. Dijeron, vamos a hacer un parque acá. Sí. Porque de esto debe haber por toda la ruta 40 acá a la vuelta. Debe haber. Esos colores que usted ve no son cargas, pues y en nueva fecha puede ser feliz. Uno de los primeros días va quedando como está siguiendo este paso aquí, pasa, el año pasado, Internacional de Prison City. Esta es la primera parada que hicimos en los petroglifos. Ahora vamos a ir al jardín botánico. Ah, casi. Ah, bueno, yo O doctor, voy con dolor de... Ah, no, claro. Dos, tres. impresionante. Mirá para allá. Un coso. La altura que tiene. Esto tiene una altura impresionante. La excursión nos está gustando hasta el momento. Ya hicimos 2 paradas con esta. Quiero un tinto cafecito calentito. Sí. ¿Verdad? Para calentarnos un poquito. Estamos con Liliana y Virginia de Argentina, compartiendo acá el tour de Talampaya. ¿Qué les pareció? Es maravilloso. Creo que hay una energía especial. Es el único lugar del mundo donde el Triásico emerge para mostrarnos estas maravillas, así que es emocionante. Allá se terminó el cañón, el cacho del río. Para la foto. El cañón. Aquí la catedral. Qué hermoso. Hermoso, la verdad.
El señor de diamante acá, va llegando con la señora ahí. Estamos. La nieta. Mirá con Marian, mirá que es la primera vez en el autobús. Acá estamos con la señora de Coronel Molde, Córdoba. De Córdoba, muy bien. Córdoba, sí. Muy lindo. Y estamos Yo estoy en el compartiendo el departamento viaje. Río Cuarto. Río Cuarto pasamos 80 por Río kilómetros más al sur. Hemos Coronel pasado, Molde. Es hemos muy pasado. lindo, ¿sí? Sí, es muy lindo, un pueblito. Coronel Molde, que en Salta hay un Coronel Molde. En Salta. Ah, mirá. ¿Sí? En Bueno. un pueblito de Salta. Un gusto haberte conocido. Un gusto para usted y muchísimo ¿Cómo es tu éxito. nombre? Gracias. Rosana. Rosana. Muy bien. Éxito, chicos. Gracias. Esta es la torre y este es el tótem. ¿Cómo captás? ¿Cómo te concentras? Está contenta. Nos salió 2.700 pesos argentinos a cada uno porque somos uruguayos. La gente de acá paga 800 pesos, una cosa así. Y el tour que te lleva, ese ómnibus que íbamos, sale 4.450 por persona, cualquiera sea la nacionalidad. Ahí no hay. Ahí está. Y no hay otra forma de ir. No. Acá hay que pagar la entrada y después pagar el tour. No podés entrar en tu vehículo acá. Acá es así. O sea que entre el tour y la entrada nos salió 14.000 pesos argentinos. Aparte otra cosa, aquí los cascos y lo que quieras dejar, hay un locket que podés dejarlo. Hay una cafetería para tomarse un café si uno tiene frío. Y ahora vamos a ir a un museo que está allá enfrente para visitar también con la misma entrada. Seguimos por el sendero, porque hay que seguir por el sendero aquí. Sendero Triásico. Es un sendero triásico. Están todos los dinosaurios. Esto, si uno no quiere pagar el tour, pueden verlo acá, sin pagar. Está aquí a la entrada. Pero increíble el tamaño de los paredones esos para arriba. 50, 200 metros para arriba, ¿no? Yo creo que sí. Impresionante, la verdad. Asombra la altura que tiene. El color. Dice que se han encontrado restos, pero más allá, dijo él, del cañón más allá. Dice que este es un antepasado directo de los cocodrilos. Tiene un nombre raro acá, no me sale. Ah, Gracilichus stipanicicorucum. Sicorum. Dejamos ahí. Antepasado del cocodrilo. Lo ven acá. Fasolachus tenax. Antepasado terrestre de los cocodrilos tenemos acá. Este está lindo. Grandecito, lindo. Te come de un bocado. Te viene uno de estos de frente. ¿De un bocado? Bueno, y este es uno de los últimos. Está muy lindo esta, mira. Son distintos. Este parece un velociraptor. Ah, estos son distintos. Ah, son distintos. Claro. Tienen distintos nombres.
salimos de Talampaya, seguimos para adelante cruzando el Parque Nacional y nos estamos yendo a Ichigualasto. Allá a lo lejos se ven montañas blancas, montañas rojas. Acá en este lugar vos tenés que entrar con tu vehículo. Conocimos gente acá en el Talampaya y Adriana les pegó el mangazo. Seguramente vamos a subirnos a una camioneta, así no meto la moto. Si es igual al otro que estuvimos recién, hay muchísima arena. Hay muchísima arena y no me quiero calentar la cabeza. Entonces Adriana le pegó el mangazo ahí a esta gente y seguramente vayamos a ir en aquella camioneta que vaya adelante. Nos va a cobrar, ¿no? Todavía tenemos mucho para seguir por delante y después regresar a casa. Quedan unos cuantos días para la moto, o sea que vamos a tratar de cuidarla al máximo. ...21 kilómetros... Valdecitos 3. Ya estamos en la provincia de San Juan. Dejamos La Rioja atrás y entramos en San Juan. Muchos badenes, muchos badenes. Aquí llegamos a los Valdecitos. Es un pueblo que hay acá. Hola, hola. Parezco la reina de la primavera. Hacia la derecha, Hachal e Ichigualasto. Fósiles. Ichigualasto 17 kilómetros y medio. Bueno, ya nos están esperando con los brazos abiertos. Ichigualasto se llama el lugar muerto, lugar sin vida en lengua originaria. Pero la gente, como se asemeja a la luna en un sector al que vamos ahora, le puso Valle de la Luna. ¿Es más fácil decir Valle de la Luna? Sí, que Ichigualasto. Claro. Estamos en el parque Ichigualasto, San Juan. Ichigualasto significa tierra muerta. Sí. Y es diferente al otro que estuvimos hace un rato. Como verán, acá corre el viento sonda fuerte y se erosionan las bases de las rocas, no las concreciones. De ahí que todo acá tiene forma de hongo, porque el viento sonda corre, envuelve en remolino. Eso. Entonces va a tallar. Colores. Propio Valle de la Luna. No es como el chileno, Tiene, diferente. había como más, no sé si era sal, que era en el Era otro. como sal. Había unos rastros blancos. No sé.
una caminata de unos, ¿cuántos metros? 800. 800 metros, porque dice que vamos a ver la cancha de bochas. Sí, señor. Capaz que no deja jugar un partidito. Difícil. No creo que nos dejen salir de esta pasarela. Richie, hoy no hay que salir a caminar, ¿eh? Ya hicimos la caminata del día de hoy. No camines más, no camines más. Nos va a decir el celular. Este tipo de rocas recibe un nombre científico que se llama concreción. Ese es el nombre que recibe. Son rocas que tienen aproximadamente entre 220 y 225 millones de años de formación. Se formaron en el fondo de lo que hubiese sido un lago y se forman principalmente a través de acumulación de arena, sales y carbonato, pero que se van depositando sobre partículas orgánicas. O sea, podemos decir que nacen a través de un núcleo, ¿sí? Esas partículas orgánicas pueden haber sido la hoja de un árbol, un fragmento de madera o un fragmento de hueso. Y la mayoría sabe que en el agua la sustancia orgánica se descompone, se desintegra. Entonces una pequeña partícula de esa materia orgánica se transforma en un pequeño imán, en un pequeño núcleo, el cual, producto del arrastre del sedimento que arrastra el agua, la va depositando sobre esa partícula orgánica. ¿Por qué no? Sí. ¿Cómo están pasando, chicos? Muy bien, conociendo a uruguayos macanudos. Básicamente a la par, el bloque que queda en pie, a la mano derecha. Y bueno, así que bueno, la geoforma esta sabemos que en algún momento se va a caer. Por ser los perros chiquitos tienen mucho carácter. Sí. Hasta el 2004. Qué pena. Y acá se subía andando, o sea, se subía a pie. Se subía por atrás, por acá. Ay, uno está extasiado, ¿no? Te dan una explicación de cómo encontraron los fósiles ahí. Después te pasan un audiovisual allá del parque. Esto es una representación de cómo De la excavación. Claro, de la excavación. Y como lo encuentran, lo van descubriendo. Pero son de verdad los fósiles encontrados. Dice que se han encontrado muchos más, pero es un lugar muy apartado. Bueno, y ahora nos vamos. Salimos acá a otro mirador.
Vamos a ver entre las rocas que se parece un duende. Un duende, mirá. Ahora todavía no aparece. Allá miralo contra el cielo. Ahí está, ahí apareció ya. Ahí apareció. Ah, mirá. Un pitufo. Ay, me muero. ¡Epa! Ay, sí, por favor. Mirá. Sí, allá está. Qué maravilla con el sombrero, con el gorro. Está justo al comienzo. Cosa de loco. ¿O no? Porque no sabemos. Encontramos un duende acá en las montañas. Sí. Y está al comienzo de todo. Está la pared. ¿te das cuenta? Está cuidando la entrada. A la entrada del parque Chihualasto hay una pequeña feria de souvenirs, productos regionales, vinos para el que toma vino, nueces. Un poquito de todo acá. Las artesanías. Autoadhesivos hay acá. El Valle de la Luna, imanes. Ahora estamos en el museo del Parque Chihualasto. Están completos, ¿eh? No sé las réplicas, papá. No. Mira las patitas ahí. Y acá se puede acampar, se puede pasar. Bueno, y aquí hay distintas fotos de fauna del lugar. Aquí. Y de la vegetación. Acá habría como una recreación de lo que era, ¿no? Imagínense este gran continente que se va moviendo de noche. El Triásico superior alcanza simetría respecto al Ecuador. O sea que el Ecuador le queda más o menos en el medio. Y aquí podemos ver un documental. Estos son fósiles que han encontrado, quizás aquí, ¿no? ¿Seguro? Sí. Impresionante, ¿no? Ahora vamos a ver otro que está allí. Y hay otro, lo sacan con material porque si no se desarmaría. Es grande, ¿verdad? Saber aspectos muy finos de la vida del Triásico, inclusive con la aparición de nuevas tecnologías. La aparición de nuevas tecnologías en el futuro van a permitir saber mucho más cosas. Bueno, aquí vemos más restos que han encontrado aquí. Es impresionante cómo logran sacarlo, ¿no? Y encontrarlos. Hay que encontrarlos. Se le ve toda la columna ahí. Con distintos estados de preservación que también son indicadores ambientales. Muerto en una inundación, dice. Bueno, aquí apenas se ve, hay que apreciarlo. Mira este con las patitas y todo, mira. Qué grande, ¿verdad?
que lamentablemente no podemos quedarnos más acá, porque si hubiera estado un día hermoso nos quedamos, pero se viene el viento sonda para acá y nosotros ya lo vivimos en la carretera, entonces tuvimos que pasar muy rápidamente por el santuario porque nos va a agarrar en la ruta. Sí, espero que no. Si nos quedamos nos va a agarrar, entonces lo que vamos a hacer es irnos muy rápidamente